gracias. Saludar a los compañeros de mesa y a la gran cantidad de gente que tenemos hoy presente en la jornada de hoy. Voy a ser bastante rápido. Los que me conocéis sabéis que cuando cojo el micro voy a piñón, pero bueno, el tiempo en este caso lo requiere. De todas formas, las diapositivas ya se las he pasado a Rosa para que las ponga a disposición de todo el grupo y asistente que tenemos hoy, ¿vale? Pues nada, la parte que me toca a mí sería el tema de gestión de la prevención del riesgo ante el polvo y la sílice cristalina respirable. Y en primer lugar, y como antecedente, decir que esto no es sencillo. Nunca ha sido sencillo, pero ahora parece que es menos sencillo que nunca, ¿no? En primer lugar, hay que tener claro que lo que sería la gestión de la prevención de riesgos laborales va a depender en gran medida de lo que sería la modalidad organizativa. En este caso, el servicio de prevención ajeno es la modalidad estrella, a excepción de grandes empresas recogidas dentro del anexo 1 del reglamento de los servicios de prevención, pues constituye un servicio de prevención propio o constituyen de manera adherida a lo que sería un servicio de prevención mancomunado, sabiendo que los servicios de prevención ajeno pues, están sujetos a un concierto, a unos anexos que forman parte de este concierto y una serie de auditorías reglamentarias en el caso de los servicios de prevención propios y servicios de prevención mancomunados que, lógicamente, no hay que obviar. En este caso, para llevar a cabo lo que sería la gestión de la prevención de riesgos laborales, hay que tener muy en consideración la normativa general y específica a la cual pues, tanto Ismael como Juan Freijóo pues, bueno, ya nos han hecho referencia en las dos ponencias anteriores. Lo que queda claro es que tiene que integrarse de manera eficaz. No vale que la gestión se quede en una mera fase, digamos, documental, el dejar todo en una carpetita muy bien ordenada y ahí queda. No, en este caso estamos viendo cómo las obligaciones legislativas en materia del polvo y concretamente en el caso de la sílice cristalina respirable está exigiendo un paso, digamos, valiente y inmediato y eficaz de cara no solamente a lo que sería la empresa, entendiéndose lo que sería el empresario o la empresaria, sino todo aquello que rodea lo que sería la estructura organizativa en materia de prevención de riesgo laboral, entre los que se encuentra, por ejemplo, el director facultativo. En este caso, haciendo un poquito de omisión a lo que sería la legislación específica en la que nos está hablando tanto Ismael como Juan, hay que tener en cuenta que toda empresa tiene que tener un plan de prevención, un documento de seguridad salud en el caso de actividades mineras, una evaluación de riesgos, una serie de estudios específicos que complementen esa evaluación de riesgos, como es el caso que nos ocupa, una planificación de la actividad preventiva, porque nos estamos encontrando, y al final, espero que me dé un poquito de tiempo, estamos llegando a una serie de conclusiones gracias, digamos, a muchos informes que nos hacen llegar tanto a asociaciones como a empresas y que intento de alguna manera dar un poquito de luz en este sentido. Hay que tener en cuenta también pues, los equipos que se utilizan, la información, la consulta, la participación, la formación. Hemos visto ya que hay un salto, en este caso, cualitativo y cuantitativo desde el punto de vista de que, por ejemplo, en la recogida en la ITC minera va a requerir lo que sería un estudio de factor de ajuste de manera cuantitativa, no cualitativa de manera anual, lo cual conlleva, digamos, un paso, podemos decir, valiente a lo que sería la eficacia de la protección respiratoria. Sabemos que es necesario, ya que la exposición a sílice cristalina respirable, estamos hablando de un agente cancerígeno, por lo tanto, la reducción al valor tan bajo como sea posible va a conllevar el empleo, sin lugar a dudas, ante situaciones incluso de conformidad del empleo de mascarillas de protección. La vigilancia de la salud, el tema documental, artículo 23, hay que llevar toda esta gestión documentada, la coordinación de actividades empresariales y trabajadores especialmente sensibles. Me he dejado aquí por la complejidad que lleva lo que sería el artículo 41, no solamente la gestión, digamos, que estoy hablando aquí, sería de puertas para adentro, sino que también hay que gestionar la prevención de puertas hacia afuera. O sea, quedan, digamos, al margen de lo que sería mi presentación, pero no al margen de las obligaciones de cara a la empresa, lo que sería el cumplimiento del deber de obligación de informar la empresa hacia sus clientes y proveedores sobre los riesgos, las medidas, etcétera, etcétera, necesarias para que el material con el que se maneje pues, se realice de una manera segura y saludable. Hay etiquetas, fichas, datos de seguridad, pero bueno, cada caso es diferente y quedan un poquito al margen, como digo, de mi presentación. ¿Qué más cosas comentaros? Pues en este caso hemos dicho que el servicio de prevención ajeno es la modalidad estrella con un 99,99% y en este caso hay que tener mucha atención a las condiciones particulares que aparecen en los conciertos, que no son más que los acuerdos, los contratos que se firman con las empresas. Aquí, pues bueno, he omitido los logotipos, pero bueno, si os dais cuenta de los colores que aparecen, pues igual algunos ya se podéis saber quiénes son los servicios de prevención de estos conciertos. En este caso, pues bueno, he cogido 3 o 4 conciertos, en los cuales, pues, daros cuenta cómo los servicios de prevención únicamente se quedan en la identificación del riesgo y no en la evaluación, no en la medición. Por lo tanto, no se van a incluir
no se van a incluir en las evaluaciones de riesgo por la tónica general dentro de lo que serían las empresas. Por lo tanto, nos dejan un poquito a los pies de los caballos la necesidad de contratar de manera anexa lo que serían esas mediciones de polvo y sílice. Otro concierto solo podrá considerarse completa y finalizada en el caso de que sean realizados los estudios no cubiertos por el concierto. Y por último, bueno, aquí aparece otro en el cual pues también nos dice que se presupuestarán aparte, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero decir con esto que no por tener un concierto con un servicio de prevención ajeno podemos respirar tranquilos. Es muy probable que tengamos, no, es necesario que tengamos que revisar lo que sería la evaluación de riesgo, la planificación de la actividad preventiva, porque muy probablemente habrán advertido de la presencia del riesgo y será necesario hacer una medición, en este caso complementaria, que tiene un coste nada desdeñable para verificar si las condiciones de trabajo están acorde a lo que sería la normativa. Ya estemos hablando de la normativa minera o normativa no minera. En este caso, en ninguno de los conciertos que hemos estudiado, pues tiene lo que serían las sílice o las mediciones incluidas, son ofertas, son anexos al concierto y son ofertas bastante cuantiosas. En algunos casos, algunas empresas nos han advertido que incluso duplican el coste de lo que sería el concierto, por lo tanto es algo importante y no hay que obviar, lógicamente, otros agentes químicos o otros agentes físicos, porque aunque pongamos la tilde en el día de hoy sobre el polvo y la sílice, pues el tema del ruido, vibraciones, vapores orgánicos, dependiendo cada sector de actividad, pues son también agentes que están presentes en el lugar de trabajo y que también habrá que medir y que habrá que tener también en consideración. Los conciertos tampoco llevan el tema de la radiografía, lo cual, pues desde el punto de vista de la gestión, pues también se nos puede hacer un poquito cuesta arriba. Hay empresas que pueden tener la tentación de decir, bueno, pues si no lo llevo al concierto, ni mido, ni hago ese reconocimiento médico con esa placa, ¿no? Lo cual pues nos deja de alguna manera a mitad de camino de la actividad que deberíamos de desarrollar para que la gestión fuera eficaz e integrada en el modelo de empresa. Son todo concertación aparte, hay que tener en cuenta esa oferta, el coste es importante, se recomienda que se prevea inicialmente, hay empresas, el otro día en una jornada que hicimos con Hispalit, uno de los técnicos de prevención decía, ¿cómo voy a incluirlo en el concierto? Y vamos a ver, estamos en el 2021, si esa empresa la lleva varios años, pues seguramente podrá saber las necesidades que tiene la empresa y cuando se pase la renovación, pues sería ideal pues, que conllevara ya lo que sería esa oferta incluida para que tenga en cuenta el valor total del concierto a nivel anual. Hay que tener en cuenta también que no hay que obviar otros agentes, como os decía. Hay que tener en cuenta también en la oferta de servicios una serie de costes, porque son costes que pueden aparecer de manera suplementaria, como el técnico, desplazamientos, dietas, honorarios, la medición, pues, cuál es el número de muestras inicialmente previstas, cuál es el tiempo de medición mínima, lo cual conlleva a lo que sería superar el límite de cuantificación, a excepción, como bien ha comentado Juan, de que se pueda saturar lo que sería el filtro. Tener en cuenta también si vamos a hacer un análisis por infrarrojo o por difractómetro de rayos X y también los envíos al laboratorio. Todo esto pues, puede conllevar a una serie de sobrecostes no previstos inicialmente y que sí deberían de estar previstos para llevar a cabo, digamos, una gestión no solamente preventiva, sino también contable de lo que sería esta actividad. ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta? Pues la permanencia del técnico. Algunos habéis preguntado ya en lo que serían las preguntas. El técnico tiene que estar en las instalaciones y puede hacer más de una medición. No va a ser un día una medición o una jornada una medición. Tiene que estar pendiente de lo que sería el proceso. Hay que tener en cuenta también lo que sería caudal, tipo de bomba, muestreador. Todos hemos utilizado las típicas bombas de Casella, las Apex, las Vortex, etcétera, el tipo ciclón que tenemos todos, pero claro, hay muchos servicios de prevención que no tienen bombas con un caudal de aspiración de 4,2, incluso de más caudal de aspiración y están intentando medir a 2,2 cuando estamos en establecimientos de beneficio donde realmente se debería hacer el análisis de laboratorio por difractómetro de rayos X y por lo tanto estaríamos haciendo una valoración de la exposición con un caudal que en el mejor de los casos va a ser ínfimo y va a ser no útil lo que sería esa medición. Hay que tener en cuenta también que la estrategia de muestreo, principalmente para lo que serían las actividades no mineras, va a conllevar una serie de mediciones, 3, 4, 5, hasta 6 mediciones. Y es cierto que en jornadas anteriores del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ya nos han dicho que si las mediciones no van más allá de la publicación de la norma UNE 689, podríamos tirar de histórico, pero lógicamente si tenemos mediciones del año 2010, 2011, 2015, esas mediciones deberíamos de descartarlas para lo que sería esa valoración estadística de las condiciones de trabajo.
En cualquier caso, tenemos las mediciones, las 3 mediciones anuales de la ITC, pero también es cierto pues, que al estar hablando de un agente cancerígeno, en el resto de casos, actividades no mineras, se recomienda que las mediciones sean anuales, independientemente de que la media geométrica, la media aritmética nos dijera otra frecuencia. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la gestión, la actividad técnica pues tiene un coste, los precios los pone el mercado. Aquí en este caso no podemos hacer referencia a ningún tipo de valor promedio en el cual, aunque sí es cierto que en algunos sectores de actividad estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido, haciendo una valoración, hay que tener en cuenta que esos precios los pone el mercado, pero también existe la posibilidad de hacer con medios propios, siempre y cuando lo hiciera un higienista, incluyendo la auditoría reglamentaria, esa medición. ¿Compensa? Pues no lo sé, sería cuestión de hacer algún tipo de valoración y número de lo que sería esta situación. De todas formas, la auditoría no es barata, pero tampoco es barata lo que sería la subcontratación de esta actividad. Los resultados del laboratorio pues, se pueden hacer, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Silicosis. Aquí aparece lo que sería el coste de lo que serían los ensayos. En algunas mediciones nos ha sorprendido que los presupuestos de los servicios de prevención, si miden por infrarrojo respecto a lo que sería difractómetro de rayos X, puede incluso duplicar de infrarrojo a DRX a difractómetro. A lo mejor estamos hablando de 150, pasan a 360 euros, no sé muy bien cuál es el motivo, pero desde el punto de vista del laboratorio pues vemos aquí que la diferencia pues no lo es tanto. El Ministerio de la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la página web que aparece aquí abajo, pues tiene puesto lo que serían los laboratorios autorizados para ese análisis de muestras de polvo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la gestión, pues deberíamos de exigir que los laboratorios a los cuales hacemos referencia, que están en esta diapositiva, son los que los servicios de prevención utilicen para analizar esas muestras que nos están haciendo en nuestra empresa. Hay unas diapositivas aquí muy sencillas que, bueno, hay que tener en cuenta que, como bien ha dicho César en su primera intervención, las estadísticas nos dicen pues, que hay sectores de actividad que tienen mayor o menor predominio de lo que sería la silicosis. En cualquier caso, la enfermedad profesional es un deterioro lento y continuado a través del cual, si superamos cierto máximo tolerable en este año 0,10 y en el siguiente se reduce a la mitad, pues posiblemente estemos en una situación de escenario de enfermedad profesional. Desde el punto de vista de la gestión de los riesgos higiénicos, hay que tener en cuenta, lo primero es la identificación, ser consciente de cuál es mi material, basándome, pues no sé, en la información, en la experiencia, en la caracterización de lo que sería el material que estoy utilizando. A partir de ahí haría una medición, ya sea por ITC minera o bien sea por la norma UNE 689 para actividades no mineras, y haría una valoración, haría una cuantificación de lo que sería el riesgo para considerar si estoy en una situación conforme, de conformidad o de no conformidad, de tal manera pues que tendré que adoptar corrección de medidas de manera inmediata o bien controles periódicos para verificar que las condiciones de trabajo son las adecuadas. Independientemente de esto, al pasar del Real Decreto del 374 al 665, muchas de las medidas que podríamos entender que no son de obligación al estar en una situación, podríamos determinar como segura, desgraciadamente va a llevar a cabo una serie de actuaciones sin lugar a dudas que tendrán que planificarse, como puede ser, por ejemplo, el lavado de ropa al cual algunas personas en el chat han hecho referencia en esta mañana. Desde el punto de vista de identificación, pues cogiéndome la guía del instituto, pues bueno, aquí aparece, pues si aparece sílice, pues en principio pues ya deberíamos de pensar que en principio pueden haber trabajadores expuestos en mi empresa que van a estar expuestos a situaciones en las cuales el 665 va a ser de aplicación. Otra forma también de poder valorar, identificar, pues hacer algún tipo de mapeo de lo que sería mi lugar de trabajo, estableciendo diferentes partes del proceso productivo en el cual pueda centrar también incluso lo que serían las prioridades en la planificación de lo que sería la actividad preventiva. Es importante tener en cuenta que las evaluaciones de riesgo, permitidme que vaya un poquito rápido, deberían de hacerse con la ayuda de lo que sería una serie de mediciones. En ningún caso deberíamos de hacer una evaluación de riesgo basándome con la probabilidad de consecuencia. Como bien decía Juan en una intervención de hace unos días que compartimos mesa, hay que medir. Si no cuantifico lo que sería el riesgo, no puedo saber. O sea, yo no puedo determinar una situación de cáncer de pulmón o de silicosis basándome en probabilidad-consecuencia. No tiene sentido. ¿Dónde vamos a ir a parar? Si es cierto, y volviendo un poquito atrás, el higienista o la empresa podría plantearse, ¿medimos o implantamos medidas?
Sí es cierto que en lo que sería la ITC minera me establece una periodicidad que tengo que llevarla a cabo, pero si el riesgo es más que evidente, independientemente de que tenga que pensar, que tengo que medir, hay que actuar y esa decisión deberá estar documentada. En la evaluación de riesgo hemos dicho que no debería utilizarse la probabilidad consecuencia, pero sí debería estar identificado, indicando pues, que se debe hacer una medición y esto se llevará a cabo a través de un estudio específico que realizará en este caso pues, el higienista. Hay empresas que nos han dicho, oye, ¿puedo hacer yo la medición? Pues no, la puedes hacer siempre y cuando tengan los medios, tanto humanos y materiales, y te sometas a una auditoría. En caso contrario, tendrás que hacerlo con el servicio de prevención ajeno, ya que es tu modalidad organizativa prevista en tu plan de prevención. El artículo 5 del Reglamento del Servicio de Prevención nos dice que hay que hacer mediciones. Si hay normativa, aplicaríamos la normativa, en este caso la ITC minera, y si no hay normativa, pues métodos de reconocido prestigio. Lo primero que nos dice, pues la norma 1, la 689 de 2019. Han habido en otras jornadas que hemos estado presentes como centro tecnológico, en el que nos han dicho, ¿se puede medir con otra norma? Mira, pues no sé, si te vas a la CGIH, te vas al NIOS, te vas al HSE, pues no sé, pero bueno, aquí tenemos la norma 1, no sé por qué hay que ir tan lejos. Por lo tanto, ITC para el ámbito minero y norma UNE para el ámbito no minero a nivel nacional. Desde el punto de vista de la evaluación de riesgos tiene que ser adecuada y en este caso, pues bueno, aprovechando una diapositiva de María Carballo del Instituto Nacional de Silicosis, pues aquí queda muy claro, dependiendo si voy a hacer una valoración del riesgo por infrarrojo o por difractómetro de rayos X, cuál sería el tiempo y caudal de aspiración que debería tener en consideración. Por ejemplo, si yo quiero utilizar una técnica de laboratorio de difractómetro de rayos X a un volumen de muestreo de 4,2 litros por minuto, necesito pues, 476 minutos. Si yo estoy midiendo con la típica bomba, con el típico caudal de aspiración a 2,2, pues fijaros que yo necesitaría mucho más. Si una jornada laboral son 480 minutos, fijaros, necesito pues, prácticamente 2 días. Por lo tanto, hay que valorar muy bien para que la medición sea adecuada qué tipo de bomba, caudal y análisis de laboratorio. En este caso, porque se va a hacer preguntas por cuál tengo que decidir. Pues bueno, en este caso, si yo preveo que va a haber cristobalita y lo que sería cuarzo, pues tendría que irme al difractómetro. Si solamente voy a tener cuarzo, con el infrarrojo sería suficiente. Hay que tener en cuenta que la evaluación de riesgo requiere la presencia del técnico de prevención en las instalaciones durante todo el tiempo. Bueno, no va a estar mirando al trabajador cómo trabaja, pero sí dándose una vuelta, verificando continuamente que la bomba está funcionando, que no hay ningún tipo de mantenimiento, parada, condiciones no habituales, etcétera. Por lo tanto, es necesario considerar muchas de las variables para que la medición de esa evaluación de riesgo sea adecuada, haciendo que sean representativas. Aprovechando una palabra que utiliza César, pues no hacer trampa al solitario. O sea, recuerdo una empresa a la que fui a medir que me dijo, no mida hoy, que hoy estamos a tope. Bueno, sinceramente, pues bueno, no sé. También existe una posibilidad de medir en el peor de los casos, para que si en el peor de los casos mis condiciones de trabajo son las adecuadas, entiendo que en cualquier caso, en el resto de escenarios, mi situación de trabajo sería más que aceptable. De la evaluación, que no es el documento final, sino que es el medio para llegar a la planificación, habrá que tener en cuenta que habrá una serie de obligaciones. Esas obligaciones, aunque mi condición de trabajo sea conforme a lo que sería el valor límite, estaría por debajo, yo tengo que adoptar medidas, tengo que planificar, tengo que dar una serie de prioridades, personas que se encarguen de algo, fechas previstas y también asignar unos recursos económicos, un coste a lo que sería esa actuación. Por lo tanto, en aquellos puestos en los que se determine que hay un grupo de exposición similar en los que haya conformidad o no, o bien la ITC minera estén ahí, indicando que hay una situación de riesgo o no, en cualquier caso habrá que planificar y priorizar diferentes medidas. Actuaciones técnicas, medidas organizativas, normas de procedimiento, controles, EPI, vigilancia de la salud, información y, por último, lo que sería la formación. Todas las medidas que se encuentran recogidas dentro de lo que sería el 665, pues se distribuyen un poquito de esta manera. Hay que tener en cuenta que la planificación habrá que tenerla en cuenta considerando una tabla. No hemos encontrado algunos documentos donde aparecen páginas y páginas y páginas de frases cortadas y pegadas de la legislación. Eso no es una planificación. Una planificación para mí personalmente, es una tabla en la que por puesto de trabajo o por tipo de medida se asigna una serie de actuaciones concretas. No sé, limpieza periódica de la zona de corte.
por ejemplo, ¿no? Con una periodicidad semanal, diaria, etcétera. Pues todo esto tiene que ser medidas concretas, no decir la empresa adoptará un procedimiento de trabajo, bla, bla, bla. No, no. ¿Cuál es el procedimiento? Ese es el documento. Hay que tener en cuenta que el valor de la exposición tiene que ser el valor tan bajo como sea posible. Por lo tanto, como vuelvo a decir, la planificación siempre tiene que existir. Hay que tener en cuenta las revisiones de lo que serían esas mediciones. Por un lado, si estamos hablando de la norma UNE, ese parámetro J, medio geométrica, media aritmética, si estamos ante una distribución normal o logarítmico normal, o bien si estamos en centros de trabajo mineros, pues tendremos que tener en cuenta esa ITC minera con esas mediciones cuatrimestrales, ya que las anuales se han eliminado. En cualquier caso, 3 minutos. Sí, voy súper rápido, Pedro. En cualquier caso, el cancerígeno, si estuviéramos dentro del marco de la UNE, pues sí se recomendaría, aunque estuviéramos a una periodicidad de 24 o 36 meses, que esas mediciones fueran anuales. Desde el punto de vista de la documentación, lo dejo aquí, tenéis las diapositivas. La Ley de Prevención, el artículo 23, nos dice qué tenemos que documentar. El reglamento de los servicios de prevención, artículo 7, tenéis aquí todo lo que hay que documentar. El Real Decreto 665, artículo 9, lo que hay que documentar. La ITC también aparece un apartado, recogido en este caso concretamente, incluso ayudado de esa tabla. Incluso la norma UNE 689, la actual, pues nos dice ese informe de esa valoración de la exposición, cuáles son los contenidos mínimos que debe de llevar. Pues bueno, ahí lo tenía a vuestra disposición. ¿Cuáles son los errores identificados? Y con esto estoy terminando ya, Pedro. ¿Cuáles son los errores identificados en la gestión? Pues normalmente no. Hay casos en los que no se mide. No se identifica el riesgo de manera adecuada. Se recogen medidas genéricas, se miden puestos de cantera, porque la ITC minera, digamos que aprieta un poquito más que la norma UNE hasta la fecha, y los establecimientos no mineros se quedan un poquito al margen de las mediciones. Cuesta trabajo encontrar mediciones de polvo en fábricas. Existen mediciones que nos sigue la norma UNE 689 a fecha de hoy, todavía nos encontramos documentos con el Real Decreto 374, se dan por válidos informes con fecha de realización muy allá de los tiempos, bajos tiempos de muestreo, informes con medidas preventivas no alineados con el 665, informes incompletos, poco rigurosos, no se considera el efecto aditivo. Los resultados de las mediciones en ocasiones superan el valor límite y parece que no pasa nada, no se actúa como un riesgo grave inminente, y en la planificación incluso pues no quedan claras las periodicidades de las medidas siguientes, ni siquiera de las actuaciones que hay que llevar a cabo. Y por último, pues bueno, no decir, aparecen muchas cositas más. Como tenéis las diapositivas, las voy a tener a vuestra disposición y cualquier cosa pues me la podéis mandar por correo, y sabéis los que me habéis llamado en alguna ocasión, pues que siempre está mi teléfono y mi correo electrónico está a vuestra disposición. Por último, decir que, bueno, que Centro Tecnológico cumple este año 25 años, que se me ha olvidado decir al principio. Muchísimas gracias.